A resolver ahora del ejercicio 17 el inciso C. La consigna del ejercicio nos pide que calculemos los límites y cuando sea posible apliquemos el concepto de infinitesimos equivalentes. En el inciso C, el límite que tenemos que calcular es el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre 1 menos x. Nosotros sabemos que para calcular este límite deberíamos hacer el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x. Calculando estos límites vemos que los dos tienden a 0. Por lo tanto, esto nos da una indeterminación que es de la forma 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que salvar esta indeterminación. Como la consigna nos pide que apliquemos el concepto de infinitesimos equivalentes, nosotros vemos que en este límite, el del numerador, aparece el logaritmo natural de x. Si miramos la tabla de infinitesimos equivalentes, sabemos que el logaritmo natural de 1 más alfa x es un infinitésimo equivalente a alfa x cuando alfa x tiende a 0. Ahora bien, nosotros acá tenemos logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trabajar con el argumento de este logaritmo para llevarlo a una expresión equivalente a la que tenemos acá. Entonces, tomamos el logaritmo natural de x y lo que podemos hacer en este argumento es sumar y restar 1. Sabemos que de esta manera el argumento sigue siendo el mismo, sigue siendo x. Entonces, observando este argumento con el que tenemos en este de la tabla, veamos qué podemos hacer para llevarlo a una expresión similar a esta. Lo que podemos hacer, como esto es una suma algebraica, podemos conmutar y asociar convenientemente los términos de esta manera, porque nosotros vemos que x más 1 menos 1 es lo mismo que 1 más x menos 1. Y ahora este argumento tiene una expresión similar a la que tiene este otro argumento. Entonces podemos concluir nosotros que alfa x va a ser x menos 1. Ahora bien, alfa x nosotros sabemos que tiene que tender a 0. Entonces, x menos 1 tiende a 0. Entonces miremos, nosotros estábamos calculando un límite cuando x tiende a 1. Entonces, si x tiende a 1, alfa x va a tender a 0. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a alfa x, o sea, a x menos 1. Entonces podemos concluir que el logaritmo natural de x es un infinitésimo equivalente a x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces ahora podemos utilizar esta conclusión para resolver el límite que nosotros teníamos propuesto. Entonces, cuando tenemos que calcular este límite, lo que podemos hacer es al numerador, que es logaritmo natural de x, podemos sustituirlo por x menos 1. ¿Por qué? Porque son infinitesimos equivalentes cuando x tiende a 1. Este límite, si nosotros lo calculamos, nos seguiría dando 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, como en el numerador y en el denominador tenemos expresiones similares, salvo por sus signos, lo que podemos hacer en el denominador, por ejemplo, también lo podríamos haber hecho en el numerador, es extraer factor común menos 1. Entonces, a 1 menos x lo podemos escribir como menos 1 por menos 1 más x. A su vez, esta suma algebraica podemos conmutar los sumandos y escribirla como x menos 1. Vemos entonces que ahora en el denominador y en el numerador tenemos la misma expresión, por lo tanto podemos simplificarla. Al simplificarla obtenemos 1 en el numerador, en el denominador nos quedaría menos 1 por 1, por lo tanto este límite, si lo calculamos, nos daría como resultado menos 1.